buenos días para todos. Hoy conversamos con un periodista que ha sido voz, análisis y presencia constante en la realidad venezolana, desde sus inicios hasta su visión actual del país. Conoceremos al profesional y al ser humano detrás del micrófono, Bernardo Luzardo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes por venir. Bueno, un gusto recibirlos en Globovisión. Empezamos con la primera pregunta. Desde su infancia estuvo inmerso en el mundo del periodismo. ¿Qué experiencias o motivaciones lo impulsaron a seguir este camino desde tan joven? Bueno, a los 8 años que yo recuerde, comencé en radio como operador, que era la persona encargada de colocar la música. Y me fui enamorando completamente de eso. O sea, nunca tuve dudas de que quería estudiar periodismo, pese a todos los que nos decían o siempre nos dicen que es una carrera difícil, sobre todo por los ingresos, hay que trabajar bastante. Entonces, nada, desde pequeño no he pensado en otra cosa que no sea el periodismo. Desde sus inicios, ¿hubo alguna persona en particular que influyó en su decisión de dedicarse al periodismo? Bueno, tal vez el hecho de que mi papá estuvo ligado a la radio, mi papá, un tío, mi abuelo, una prima, o sea, somos una familia que ha estado muy ligada a los medios de comunicación. Yo muchas veces digo que el hecho de que mi papá trabajara en radio, yo iba y lo visitaba allá, eso me fue acercando y quizás me hizo que fuese más fácil enamorarme de los medios de comunicación. Hace 20 años dio sus primeros pasos como locutor en Zona 103.7. ¿Cómo logró abrirse camino en ese espacio tan competitivo? Hace 20 años se promulgó la ley Resorte con sus cosas buenas y malas, y yo aproveché la cosa buena que tenía, que era abrirle la puerta a los productores independientes y a los niños y jóvenes para que tuvieran un espacio en radio específicamente. Entonces, pues, como les decía, desde pequeño estaba yendo a la radio por mi papá y ya luego, cuando se aprueba esa ley, yo digo, bueno, esta es la oportunidad. Y le comento, hago una carta escrita a mano con la propuesta a la directora de la radio y pues ella me la aceptó con la condición que tenía que ser como que dirigido, acompañado por algún profesional de la comunicación. En ese momento fue el periodista Augusto Suárez quien me acompañó durante un tiempo y me daba las orientaciones para hacer ese espacio. ¿Qué sintió usted en sus primeros trabajos como periodista? Bueno, siempre hay nervios, siempre los hay. Ya ahorita, tanto tiempo después, y lo digo mucho en los talleres de oratoria que suelo dictar, ya a estas alturas no siento mucho nervio. O sea, no estoy muy de acuerdo con la gente que dice siempre va a haber nervios. Bueno, siempre hay, depende de las circunstancias. Claro, si el día de mañana te toca presentar un premio a lo nuestro, una cuestión que no hayas hecho nunca, y va a haber nervios. Pero, por ejemplo, hacer el noticiero acá en Globo todos los días es algo natural para mí. Hacer radio ya es algo natural. Pero esas primeras veces, muchísimos nervios. A pesar de que yo estaba convencido y enamorado de la radio, de la radio, tenía muchos nervios. Recuerdo que la noche anterior apenas dormí. Pero uno los va enfrentando, uno siempre comienza con mucha timidez y luego poco a poco se va desenvolviendo. Como buen trujillano que es usted, durante más de 10 años se vistió de indio en Pocono como parte de una promesa. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia y qué significado tiene para usted? Bueno, la Virgen de Coromoto, que es a quien uno se viste en honor a ella o en agradecimiento, es además de la patrona de Venezuela, pues es una creencia muy arraigada en mi familia materna, sobre todo. Mi hermano, mi mamá y yo tenemos siempre a la Virgen de Coromoto en nuestras casas. Mi hermano ahorita en Valencia, mi mamá en Boconovia, donde estemos siempre estará la imagen de la Virgen de Coromoto. Vestirme durante ese tiempo me acercó mucho más a ella y en los momentos difíciles actualmente me acerco más a ella. Ya no me he visto como indio, pero a veces por el trabajo no me da chance incluso de ir a la misa de la Virgen el mismo 11 de septiembre, pero si no puedo ir a la misa, procuro hacerlo a través de la radio o de la televisión. Entonces, esa es la manera que he encontrado. Si no puedo ir a la iglesia ese día y si ya no puedo vestirme de indio, pues en la televisión dedico unas palabras a la Virgen, a honrar y recordar su nombre y alabarla con el respeto de quienes pues no comparten esa creencia. Hace 9 años se estableció en la capital de Venezuela trabajando para Globovisión. Uh-huh. ¿Cuáles fueron sus primeros roles y desafíos como periodista en esta nueva etapa en este canal? Yo empecé como reportero acá. Asumo que Recursos Humanos decidió que empezara en ese rol
por la experiencia que traía. Porque, bueno, normalmente muchos comienzan, que es la parte difícil para muchos estudiantes. Algunos vienen con la idea de querer estar ya en pantalla, de querer ya ser reporteros, y pues realmente no es así. A veces se comienza desde lo más simple, que por ejemplo es el Bizar. El Bizar es el generador de caracteres. Y entonces, pues vemos muchos estudiantes de comunicación o periodistas que están saliendo de la carrera y empiezan allí. Pero eso no debe ser motivo para quitarse el ánimo de querer alcanzar todo lo que uno quiere alcanzar. Hay muchos colegas que comenzaron allí y hoy son muy reconocidos. Pero yo tuve la bendición de comenzar como reportero. Comencé como reportero en el turno de la tarde, de lunes a viernes. Y luego al año me ascendieron a presentador de noticias o ancla, como le llamamos en nuestro argot periodístico, los fines de semana, sábado y domingo. Ahí estuve como 2 años y desde ahí hasta acá he sido el presentador de Noticias Globovisión en la emisión meridiana, que me gusta mucho porque es una emisión muy dinámica. Ahí está llegando la noticia y está la noticia en pleno desarrollo, a diferencia de, por ejemplo, el noticiero de la noche, que aunque podría tener más audiencia, históricamente se dice que es así porque la gente está en su casa, etcétera. El noticiero de la noche casi siempre tiene todo listo, pero el de la mañana vive una dinámica constante. Se cambia la noticia incluso minutos antes de salir y esa dinámica me gusta, la disfruto. En un punto clave de su carrera, ¿podría compartir con nosotros alguna entrevista o cobertura que haya marcado un hito en su trayectoria profesional? Bueno, son muchas, porque de cada medio en el que he estado uno se lleva algo importante, porque es como ir subiendo en escalafones, digamos. Cuando estaba en Boconó, por ejemplo, por decir una de las tantas cosas, allá pues muy populares los carnavales, entonces la llegada de la Navidad, y recuerdo que cuando yo estaba todavía ya soñaba con ser animador de uno de esos eventos, y tuve la bendición de ser animador de la elección de la reina 3 veces, y del encendido de la Navidad creo que 1 o 2 veces. Eso, por ejemplo, en su momento fue para mí un gran logro. Luego estuve en Barquisimeto, ahí estuve con el circuito líder y entonces compartí eventos con Treo, Cervantes Florentino, Maelo Ruiz, Lazo, Miguel Moli, un montón de estrellas que no se veían llegar a mi pueblo y para mí eso era en su momento maravilloso. Luego me regresé a Boconó. Allá tuve la oportunidad de trabajar en varios medios, en Boconesa, en ese regreso en Boconesa, en Teleboconó, hicimos cosas maravillosas, hice cualquier cantidad de programas y para eso en su momento era grande. Y ya luego aquí en Caracas, pues muchas cosas. Cuando fui reportero, una de las cosas que no es posible olvidar es cuando estaban las protestas o las guarimbas, como le llamaban. En 2 oportunidades nos atacaron. La segunda oportunidad fue un poco más fuerte porque nos reventaron el carro a piedras y demás. Muchos de los manifestantes pensaban que uno iba con mala intención allá y pues la verdad que en su momento era el reportero que enviaba a Globovisión, eso fue en la Plaza Altamira, a realizar la cobertura porque consideraban los jefes que yo tenía la capacidad de estar en calma allí y de no caer en provocaciones. Pero realmente yo iba y hacía avances en vivo, comentaba que la gente estaba allí manifestándose con las limitaciones que todos los medios nacionales tenían, pero lo hacíamos. Y bueno, ya luego eso fue otra parte importante, ya luego como presentador de noticias, bueno, cualquier cantidad de cosas. He tenido la bendición de estar en transmisiones tan especiales como la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el Nazareno de San Pablo aquí en Caracas, la Divina Pastora en Barquisimeto, donde además estudié, entonces pude ir como parte de Globovisión para Barquisimeto como presentador. Entonces, bueno, es un cúmulo de cosas maravillosas. No podría decir una o dos, no podría escoger, porque creo que todas nos van formando. Bueno, además de su labor actual, sabemos que ha estado dictando cursos de oratoria, dominio emocional y marketing digital durante los últimos 3 años. Uh-huh. ¿Cuáles son los pasos clave para conectar y dominar a un público? Bueno, ahorita hablaba en Boconó con un colega al cual respeto mucho, ahorita en el último viaje que hice, y él me decía, bueno, estoy por dar un curso, me decía él, pero las cosas han cambiado porque la comunicación ahora va muy de la mano con la mentalidad, la psicología, y yo creo que va de eso. La cuestión, yo creo que no sé, yo les digo, en la modalidad del taller que estoy dando ahorita, le digo a las personas que se inscriben, yo les puedo enseñar de oratoria, yo les puedo enseñar de hablar en público, pero si
no saben dominar sus emociones, no vamos a hacer nada. Porque puedes saberte el diccionario entero, los sinónimos, los antónimos, todo. Pero si no controlas tus emociones y no entiendes la emoción de ese público que tienes enfrente, pues no vas a lograr conectar. Y creo que todo eso va influido también por las redes sociales. Las redes sociales han llegado a hacer un cambio total en el paradigma de la comunicación, porque creo que la ha vuelto más dinámica, más práctica. Y entonces creo que ahora oratoria, comunicación va de la mano con el manejo de nuestras emociones. ¿Cómo usted, CEO de la página web Notimonoy, cuál fue la visión detrás de la creación de este medio y qué impacto espera generar? Bueno, Noticias Momoy estaba por cerca de los 90,000 seguidores hace un año y medio. Y pues Instagram, en una cuestión muy injusta, creo yo, pero bueno, uno no puede mandar allí, me suspende la cuenta. Me suspende la cuenta alegando unas publicaciones que había hecho. Injusta digo porque hay otros portales que publican cualquier cantidad de cosas peores. Y yo siempre he tratado de tener cuidado. Entonces, lo que se publicó nunca fue con mala intención. Perdí esos 90,000 seguidores, fue un golpe duro, porque eso fueron 5 años de trabajo y llegar a 90,000 seguidores no es sencillo. Sobre todo porque estamos hablando de un medio de comunicación que es local, que es para un pueblo en específico, para un estado quizás que es el estado de Trujillo, no es para todo el país. Entonces, pues, pero ¿cómo nació Noticias Momoy? La gente me escribía muchas cosas. Bernardo, que hay un hueco en la carretera tal, Bernardo, que se quemó un bombillo en el alumbrado público en tal urbanización, y esos reportes eran importantes, pero no todos los podía sacar en televisión nacional, porque bueno, imagínate cuántos huecos, cuántas fallas de alumbrado público hay en Venezuela. Entonces, si acá nos ponemos a sacar cada problema que hay en comunidad, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Intentamos, hay espacios que intentan, como el Solidario de mi amigo Juancho, que intenta ir reflejando poco a poco allí. Entonces yo digo, cónchale, ¿cómo le ayudo a la gente? Y fue donde se me ocurrió crear Noticias Momoy. Jamás me imaginé que iba a tener el impacto que tiene. A pesar de haber perdido los seguidores y de estar empezando de cero, sigue teniendo un impacto positivo, la gente me sigue reportando, da mucha satisfacción luego el hecho de que publico un problema que hay en una comunidad y desde la comunidad los días me escriben y me dicen, Bernardo, gracias, vinieron a arreglar el alumbrado. Entonces ese era el objetivo, pero yo simplemente lo hice, nunca me lo imaginé, de verdad creo que el único proyecto que he creado sin intenciones de que llegara a ser lo que es. Y pues lo hice por eso. Yo dije, bueno, voy a darle otra ventana a mis paisanos para ayudarlos y ha sido una experiencia muy grata. Lamentable ver que una cuenta que fue creada con un propósito más que ser viral, sino de ayudar, se haya ocurrido eso. Y en proyectos a futuro no tiene pensado recuperar eso, empezar desde cero para volver a recuperar esos seguidores o dar como otra visión de la cuenta. Sí, no, Noticias Momoy está en desarrollo. Tiene ahorita creo que más de 18,000 seguidores. Los he ido recuperando, pero claro, la diferencia con lo que tenía era alta. Entonces, en su momento pensé desistir. Yo dije, bueno, como que dejo esto así. Pero después dije, no, vamos a continuar y retomamos la confianza de la gente y allí vamos. Lo hemos logrado recuperar los seguidores y bueno, estamos trabajando. Uno periodista pues no trabaja por seguidores, sino por aportar, aunque sea mucho o poco. Fuera de las cámaras, ¿quién es Bernardo Luzardo cuando se apagan las luces? Bueno, lo que pasa es que prendido o apagada soy el mismo, pues siempre estoy conectado a la noticia, siempre estoy hablando del periodismo, pero creo que soy una persona muy sensible, aunque no pareciera a veces, muy sensible, muy cercano a la familia, que le encanta mucho compartir con sus hijas y que en las niñas consigue, por ejemplo, motivación, inspiración. Cuando a veces las cosas están un poquito que no salen bien, pues ellas me recargan de energía. Entonces, pues eso es lo que me gusta. Creo que con el paso del tiempo me he vuelto más de estar en casa, de estar cerca de la familia en la medida de lo posible. ¿Qué proyectos tiene en mente para el futuro y cómo planea llevarlos a cabo? Bueno, hay muchos planes que quisiera. En este momento hago radio para una emisora de los Valles del Tuy, que me disfruto muchísimo de eso. El cariño de la gente allí ha sido impresionante, pero había estado pensando recientemente tocar puertas, abrir proyectos de radio aquí en Caracas. La radio me apasiona muchísimo.
También tengo ideas de hace tiempo de hacer proyectos digitales, estilo podcast, etcétera. Pero todo eso lleva un tiempo, una preparatoria, porque no me gusta hacerlo y como que le pasa a muchos colegas. Inventan proyectos que se ven buenos, pero no lo hacen con bases sólidas. Entonces ves que hacen 5 capítulos, 10 capítulos, se van, después a los 3 meses hacen 3 capítulos más, se van. Entonces yo quiero que si llego a entrar en un proyecto digital propio, sea algo tal cual como Noticias Momoy, que tiene 6 años, por ejemplo. O sea, que sea algo que pueda permanecer en el tiempo y dejar una recompensa o un fruto lo más exitoso posible. Si hablamos del Bernardo del presente, ¿cómo le gustaría ser recordado en el ámbito del periodismo y la comunicación? Bueno, ojalá que con las cosas que le haya podido enseñar a quienes se acercaron a preguntarme algo, esa es la mejor forma de recordar a alguien, que alguien pueda decir, oye, vamos a redactar este lib, este off, esta noticia, pero Bernardo decía que se debía hacer así, ¿no? Las enseñanzas que uno deja creo que es lo más importante, más allá de cualquier otra cosa, de que, oye, qué bien que lo hacía o qué mal que era, lo que sea, las enseñanzas, el hecho de que alguien en determinado punto esté haciendo un trabajo y diga, no, pero esto así no lo hubiese hecho él o ella, hablando de cualquier otra persona también, creo que eso es lo más importante. Profundizando más en ese tema, con su vasta experiencia en el campo, ¿qué consejo ofrecería a los futuros profesionales de la comunicación? Oye, prepararse mucho, leer todo lo que sea posible, investigar. Y cuando digo leer, no necesariamente tomar un libro, que sería ideal, pero a veces la dinámica no nos permite sentarnos. Bueno, en mi caso yo he leído varios libros, pero ya actualmente la dinámica de vida no me permite, pero siempre estoy leyendo. Por ejemplo, una palabra que desconozco, entonces, y ahora con la inteligencia artificial que se puede usar a favor, entonces me meto en la inteligencia artificial, ¿qué es esto? Estoy en las redes sociales y veo que alguien dice, me diagnosticaron X enfermedad, y yo me voy a la inteligencia artificial e investigo qué es. Entonces todo eso que tú vas investigando, te lo vas archivando y te va dando conocimiento. Adquirir conocimiento, tratar de ser siempre una esponja es una recomendación para los periodistas, sobre todo porque, por ejemplo, si estás como presentador y te toca un avance informativo, que a veces pasa, y a veces es un avance urgente y no da chance de averiguar bien qué es lo que está pasando, entonces te dicen, bueno, es sobre este caso, pero ya tú tenías un antecedente de lo que venía con ese caso, tú tienes la posibilidad de improvisar, que es algo difícil. Pero si tú no tienes conocimiento, entonces allí es donde salen algunos colegas en pantalla y dicen cualquier cantidad de cosas que no son las correctas. Y sobre todo entender que el periodismo se construye como todo en la vida, ¿no? Pero el periodismo específicamente se construye paso a paso. Uno podría tener muchas ganas de estar, de ser mañana el presentador de X programa famoso, pero realmente no siempre es así de fácil. Es un paso que uno va escalando poco a poco. Entonces, si le abren la puerta en un medio de comunicación que para usted es importante y lo ponen primero a hacer algo que está dentro de su oficio, pero que no era lo que usted soñaba, usted igual aprovechelo, disfrútelo. Ya les digo, yo empecé como operador, que era el que colocaba música, y aprendí también a manejar la maleta de transmisión, que es cuando las emisoras salen a la calle. Aprendí a grabar, aprendí a editar, o sea, aprendí a hacer todo eso hasta llegar aquí. Y hoy lo agradezco, porque podría tener un medio yo solo y sé hacer todo lo que hay que hacer para manejar. ¿Cómo usted ve cómo la IA ha afectado el campo de la comunicación? Afecta en la comunicación si la mal utilizamos. Si como estudiantes de comunicación, por ejemplo, le pedimos a la IA que nos redacte un reporte informativo y no lo hacemos nosotros, nos está afectando. Porque no estamos siendo nosotros los creativos de ese momento. Y no siempre vamos a tener la IA a la mano. Si te ponen una prueba frente a una cámara, improvisar y no tienes IA, pues hasta ahí llegas. Entonces, yo no creo que sea mala la inteligencia artificial. Yo la uso casi todos los días para investigar muchas cosas, no para copiarme cosas. Entonces, la inteligencia artificial, si la usamos como herramienta de investigación y de verificación de muchas cosas, es una aliada. Claro, la clave siempre está en saber cómo utilizarla. Uh-huh. Vale. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las características que definen un buen comunicador? La honestidad, el equilibrio, la responsabilidad y sobre todo en Venezuela quizás el equilibrio. Aquí es muy complejo ser equilibrado porque hay muchas heridas políticas sobre todo.
Pero yo pienso que a pesar de esas heridas políticas, uno debe hacer periodismo para el rojo, para el azul, para el amarillo, para el negro. O sea, que donde te vea, nadie tenga necesidad. Siempre va a haber radicales, bueno, que el radicalismo es malo, pero que donde te vea un rojo, un azul, un amarillo, se pueda acercar a ti y te diga, vi que compartiste tal noticia, por ejemplo, y no que te venga a decir, mira, que tú eres tal cosa. Entonces, trabajar el equilibrio por respeto a todos, desde el ámbito político, y a pesar de que soy católico y hago abiertamente alusión al catolicismo, procuro también ser equilibrado y respetuoso de quienes sean cristianos y de cualquier otra religión. Entonces yo creo que el periodismo en Venezuela es resistencia, si se lo tuviéramos que resumir en palabras, es resistencia, es compromiso, es complejo, pero tiene un montón de valientes que no se rinden y que si quieren seguir siendo no protagonistas, sino la voz de la gente. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta actualmente en su trabajo como periodista y cómo lo está abordando? El mayor compromiso creo que es ese, el del manejar el equilibrio. Porque hay mucha sensibilidad a la hora de montar una noticia. Si subes una noticia, hay un sector que se molesta por eso. Si la subes de otra forma, hay otro sector que se... Entonces es como tratar de ver de que es tu trabajo, lo que estás haciendo, con el mayor respeto posible y en un país y en unos medios que tenemos que entrar todos. La opinión de todos debe ser importante. Entonces creo que lo que más cuido en este momento es eso. Yo me siento a leer el guión del noticiero, todo lo que voy a decir, y procuro cuidar que cada palabra que se diga sea lo más respetuosa y equilibrada posible. Probablemente en el momento de esta entrevista, una de las cosas que más intente cuidar sea el equilibrio. Para finalizar, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Qué legado le gustaría dejar del mundo del periodismo y cómo espera que se recuerde su trabajo en el futuro? Bueno, que quede en las enseñanzas a cada persona que pase por el periodismo. Como lo mencioné anteriormente, que cada persona pueda conseguir en lo que uno ha hecho, sea mucho o poco, una lección, una manera diferente de hacer las cosas, una inspiración para hacerlo bien. Y más allá de eso, pues poder ser herramienta para tantos jóvenes, así como ustedes, que están emocionados y enamorados de los medios de comunicación, enseñarles a que puedan caminar acá con confianza y que puedan crecer y progresar y el día de mañana pues sea la generación de relevo realmente. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, agradecemos mucho su colaboración el día de hoy y por pertenecer a este equipo de La Zona Podcast. No, gracias a ustedes por venir, por estar aquí, por además interesarse de tantos periodistas que hay en Venezuela actualmente haciendo cosas buenas. Gracias por tomarme a mí para esta conversación y nada, ojalá nos veamos aquí pronto en los pasillos de Globo ya como colegas, en los pasillos de Globo, los que los ven en Venevisión, en Telemundo, donde los lleve la vida. Les deseo lo mejor.